tal? Muy buenos días a todos. En primer lugar, le doy la bienvenida a nuestros ponentes y obviamente también al público asistente. Sean bienvenidos a esta mesa 27, Nuevos Retos para el TEMEC, el segundo Congreso Bienal de Estudios Norteamericanos, Globalización en Crisis. Y bueno, pues para pasar rápidamente a las ponencias, me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestra primer ponente de hoy, que es la maestra Elizabeth Gutiérrez Romero, que nos presentará la ponencia Estados Unidos en el comercio de servicios, cambios e impactos en lo global y regional. La maestra Elizabeth es maestra en Economía por el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México y licenciada en Actuaría por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es investigadora del CISAN e imparte la materia Relaciones Actuales de México con Estados Unidos y Canadá en la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación son estudios sobre la estructura económica de América del Norte, estudios regionales de América del Norte, terciarización en América del Norte, integración e internacionalización de los servicios. También las tecnologías de información y sus repercusiones socioeconómicas. Pues sin más, maestra, le cedo la palabra. Adelante. Gracias. Bueno, ¿me oyen? Sí, perfecto. Bueno, desde luego está la presentación. Sí. Desde luego está la presentación. Y voy a permitirme seguir mi guión. Comentaré algunos casos, en algunos casos lo que tenga que ver con la presentación, pero para no pasarme del tiempo voy a intentar. Bueno, este análisis e información que voy a presentar la he realizado para sondear un poco si en un periodo de casi 15 años, entre 2005 y 2019, esta última, 2019, es la última información disponible que tenemos para el comercio de servicios. Hay cambios importantes entre Estados Unidos y los países líderes que intervienen predominantemente en el comercio internacional de servicios. ¿Cuál ha sido su evolución? Y en especial el comercio con México y Canadá. De Estados Unidos, desde luego. En realidad, prácticamente todo esto se basa más en Estados Unidos que en México, desde luego. Por otra parte, también resulta de interés tener algunos pronósticos sobre la prestación de algunos servicios que se vieron afectados por la pandemia COVID-19. Algo que no ha cambiado durante el periodo es que Estados Unidos sigue siendo, y por mucho, el principal exportador e importador de servicios, y las filiales de empresas de este país en el mundo son las que reportan mayores ventas también. Entonces, por ejemplo, aquí hay un primer cuadro con estos datos. Por ejemplo, vemos que Estados Unidos sigue siendo, como les decía, el principal exportador, 14.1, importador 9.8 en este comercio de servicios. Cabe mencionar que en el comercio internacional de servicios destacan preponderantemente los países más desarrollados económicamente. Estados Unidos es el país que más exporta, pero digamos, esto se ve reflejado no solamente en las estadísticas, sino en todas sus negociaciones internacionales, multinacionales, regionales, binacionales, etcétera. Siempre está presionando porque se abra este comercio de servicios, por expandirlo, porque ya no haya tantas trabas o reglamentaciones internas para que Estados Unidos pueda expandir este comercio. Sin embargo, desde luego, no la ha tenido fácil, ¿no? Porque hay muchas reglamentaciones internas en los países, por ejemplo, en la prestación de servicios de derecho o de salud, y hay algunas restricciones por las cuales todavía no se expande totalmente estos servicios. Por otra parte, hay otros países que también mantienen una fuerte participación en el mundo, destacando especialmente países localizados sobre todo en Europa, como es el caso de los países que conforman el Reino Unido, Francia, Holanda, como puede también verse en este cuadro.
Como les digo, tengo la información de 2005, pero solamente en algunos cuadros va a aparecer. Aquí lo que les podría decir, es que, bueno, vemos aquí Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda, y después tenemos Japón, entre estos primeros 10, y los países Irlanda, India y Singapur no aparecían en el 2005. No aparecían dentro de los primeros 10 países. Estos son países que han tenido una participación, pues si se puede decir, nueva, en el comercio internacional de servicios. Es un hecho, como veíamos, que prácticamente estos 10 países realizan casi el 50% del comercio total de servicios en el mundo. Desde luego esto no debería sorprender a nadie, ya que desde hace décadas estos países transitaron hacia un sector de servicios muy sólido, con altos porcentajes tanto en el Producto Interno Bruto como en el empleo total en sus respectivas estructuras económicas. Por ejemplo, haciendo un poco de historia, Estados Unidos pasó a ser predominantemente en su estructura económica fuerte. Los servicios ocuparon desde 1950 más del 50% de la fuerza laboral. Actualmente estará en un 80 y más en el empleo, y cerca del 80% del PIB los aportan los servicios. Eso, pues, desde luego que habla de una especialización y fortaleza que también se ha reflejado en el comercio. Aunque el crecimiento del sector terciario de servicios tiene un carácter generalizado en el mundo, medido por sus aportes al PIB y al empleo, los servicios en países desarrollados alcanzan más del 70% del PIB, que es considerablemente mayor a lo que se presenta en países en desarrollo, que representan en promedio el 55%. Entonces sí hay una gran diferencia entre el ritmo en que han cambiado las estructuras económicas entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. ¿De cuáles servicios son los que estoy hablando? ¿Cuáles se incluyen en el comercio internacional? Bueno, voy a hablar fundamentalmente de servicios profesionales. Digamos, hay 3 sectores que destacan en este comercio internacional de servicios: servicios profesionales y de consultoría, telecomunicaciones, computación y servicios de información, servicios financieros. Estos, digamos, son los fuertes, pero también se incluyen las tarifas de viajes y pasajeros, que es muy amplio, servicios de investigación y desarrollo, que tiene que ver con las licencias y las patentes, que también es muy alto, servicios culturales y recreativos, y servicios de seguros de todo tipo, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en otros países, en la transportación marítima, etcétera, etcétera. Los resultados del comercio internacional representan de manera general las capacidades competitivas de cada país para producir, pero hay que recordar que a lo largo de su administración el presidente Trump constantemente se refirió al déficit de su país con diversos países como un resultado negativo e injusto. Y efectivamente, él se refería al resultado entre exportaciones e importaciones de Estados Unidos en el comercio de bienes y mercancías, que era y continúa siendo negativo, deficitario, desde hace más de 45 años, más o menos alrededor de mediados de los años 70. Sin embargo, nunca hizo referencia al superávit de los Estados Unidos en el comercio internacional de servicios, que tiene resultados positivos desde hace décadas también, como podemos ver en este cuadro de las balanzas de Estados Unidos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la tercera columna, que la balanza de comercio de bienes de Estados Unidos, solamente tomé de 1990 a la fecha, siempre ha sido negativa. En la última columna, la balanza de comercio de servicios
siempre ha sido positiva y creciente. Entonces, la balanza comercial de bienes y servicios es la que vemos en la segunda columna y ya se ve un poco reducida justamente porque ayuda la balanza del comercio de servicios. Ajá, bueno. Ok. El tener déficit en el comercio de bienes y superávit en el de servicios también se observa en otros países. Sí. Solo para tener una idea de los países que mantienen un comercio positivo en servicios, consideremos en el año 2017, que es relativamente reciente y sin los impactos de la pandemia, vamos a ver que Estados Unidos, Reino Unido y Francia tienen un saldo negativo en su comercio de bienes, pero cuentan con saldos positivos en servicios, lo que reduce, como en el caso de Estados Unidos, el saldo en el comercio total. Para China, que ha sido considerada como la fábrica del mundo, la situación es contraria. Tiene saldo positivo en su comercio de bienes, pero es negativo en el comercio de servicios. Eso no quiere decir que China no se esté volviendo un país muy importante en los servicios. O sea, es muy alta la cantidad, los montos que se manejan en el comercio de servicios. Pero los países tradicionalmente fuertes son esos europeos y Estados Unidos, Japón, desde luego. Ahora bien, conviene mencionar que para realizar el análisis más detallado sobre el papel de Estados Unidos en los servicios, mi fuente principal es la publicación periódica que realiza la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, llamada Recent Trends in U.S. Services. La información más reciente es justamente para el año 2019 y es el último reporte, que es el del 2021. Es decir, está rezagada 2 años para el comercio transfronterizo y también presenta otro tipo de información, que es el de las filiales de sus multinacionales en el extranjero, pero está un poco más rezagada, se refiere todavía al año 2018. Igualmente la fuente que tuve que tengo para hacer la comparación con 2005 es la misma publicación, esta que publica la oficina. Bueno, aquí hay que decir que la actividad comercial de servicios, ya mencioné cuáles, entre países se presenta a partir de 2 formas: el comercio transfronterizo y las ventas y compras de empresas filiales. Considerando la primera forma, el comercio transfronterizo es la prestación de servicios por medio del flujo entre fronteras de individuos, de información o de dinero, como puede ser el caso de transacciones por seguros, de servicios financieros también. También puede tratarse de la educación a distancia, donde se recibe un curso que se ofrece por medios electrónicos por alguna institución educativa localizada en otro país. Es un aprendizaje en línea y se paga en línea también. En el caso de alguna consultoría profesional, por ejemplo, un proveedor de arquitectura o de diseño y un consumidor en otro país. Todos estos son comercio transfronterizo. Por ejemplo, los viajes, ¿no? Proveedores de otros países, diseños arquitectónicos, etcétera. Contables también. Ahora, la modalidad entre filiales, el comercio entre filiales y consumidores, como es la venta de servicios de filiales estadounidenses en el exterior o compra de servicios a filiales de otros países, pero en Estados Unidos. Esta modalidad del comercio se da a través de la presencia local de empresas. Y las empresas o los proveedores de servicios prefieren establecerse localmente en otros países. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque muchas veces para hacer la prestación de servicios se requieren confianza y proximidad con los clientes, que se conozcan cara a cara, como se digan los servicios financieros o servicios de ciertos diseños. Bajo esta modalidad, las empresas filiales de base estadounidense han tenido mucho mejores resultados que con el comercio transfronterizo, ya que sus ventas exceden
por mucho a las compras que hacen los estadounidenses a filiales de empresas extranjeras que están en Estados Unidos. A pesar de que ya mencioné que Estados Unidos es el principal exportador, voy a hacer la comparación de las modalidades del comercio para ver cómo ha evolucionado en estos 15 años. Para ello, como les decía, voy a disponer la información del 2005 hasta la de 2019. Entonces vamos a ver esta comparación. Esta es la balanza de comercios transfronterizos para Estados Unidos, aquí ya solamente es Estados Unidos. Entonces se tiene que Estados Unidos en estas comercio transfronterizo para 2005 tenía un superávit de 79,000 millones de dólares y para 2019 de 289,000. Si ustedes ven, se doblaron prácticamente las exportaciones de Estados Unidos y también las importaciones crecieron, pero el superávit es mucho mayor. En el 2019, por ejemplo, la mayor parte de los sectores crecieron, pero sobre todo los servicios profesionales, financieros y los servicios de viajes. Ahora, por otra parte, siguiendo la modalidad de las filiales, tenemos estos resultados. Estas son la comparación entre las ventas de servicios de filiales y las compras. Como ustedes ven, aquí los resultados son mucho mayores. Tenemos también que hay un superávit, pero para 2018 fue mucho mayor. Bueno, cabe mencionar que las ventas de filiales en el extranjero han excedido por mucho los resultados del comercio transfronterizo. Es obvio que desde 1996-97 estos han crecido mucho más. Ahora, en lo que respecta a los países del TEMEC, se tiene que Canadá es el tercer socio más importante para Estados Unidos, tanto para sus exportaciones como para sus importaciones. México no se encuentra entre los principales países con los que Estados Unidos mantiene su comercio de servicios, pues se encuentra en el 9º sitio y 6º lugar en las importaciones, en las exportaciones en el 9º. Por tanto, México, aunque sí está entre los primeros exportadores de bienes para Estados Unidos, pero está muy lejos de tener un papel preponderante en el comercio de servicios. Sí. Entonces aquí, por ejemplo, vemos cuáles son los porcentajes de exportación. Vemos que México está prácticamente al último del listado. Y como les decía, aquí aparece, por ejemplo, India, las islas del Caribe para las cuestiones financieras, Brasil, que tampoco aparecía en el 2005. Para las importaciones, aquí tenemos que México se encuentra en el 6º lugar, Canadá vuelve a ser el segundo país, el socio para Estados Unidos, y bueno, desde que hice el estudio para el 2005, me di cuenta que gran parte de los servicios de ingeniería y arquitectura son exportados para Canadá, Reino Unido y México. Bueno, desde luego, por ejemplo, todas las series para Netflix o para películas, para recreativos, son vendidos y le reportan a Estados Unidos una gran cantidad de ganancias. Bueno, vemos, con esto termino con esta reflexión, bueno, ya que solamente voy a hacer antes de la última reflexión un comentario. También en el software hay una situación fuerte entre el comercio transfronterizo y también de filiales con Canadá y con México. Tiene que ver también con la fragmentación de los procesos, así como se dieron en la manufactura, también se dan esta fragmentación de procesos y también se exportan estos servicios por partes, digamos, ¿no? Tanto, por ejemplo, en el sector salud, diagnósticos. Se van a India ciertos diagnósticos y se reciben al día siguiente en Estados Unidos, por decir algo. Igual en el software.
La reflexión es esta. Vemos que en el comercio de servicios México está muy lejos de ser un socio importante de Estados Unidos y según mi punto de vista, así como el TEMEC ha favorecido mucho la inclusión de México en muchos procesos productivos, sobre todo en la automotriz, en este tipo de comercio no es tan fácil influir para aumentar las transacciones, ya que muchos de estos servicios, como ustedes pueden ver, todos estos profesionales son muy intensivos en conocimiento. Más bien, se trata de tener políticas, por ejemplo, en la educación superior en México, para que puedan influir, para tener mejores servicios profesionales, no solamente en los servicios, igualmente en la manufactura se requieren cada vez de mayores técnicos y mayores ingenieros, incluso para la manufactura. Ajá. Entonces, digamos, aquí hay una combinación que creo que tendríamos que poner atención en términos del desarrollo, ajá, de profesionales muy especializados. Gracias. Muchas gracias a la maestra Elizabeth Gutiérrez por esta interesante ponencia, pues que habla de uno de los aspectos de la economía estadounidense más relevante, yo diría que su base material, y que cada vez los tratados de libre comercio están reflejando por reglas, por la cuestión del comercio de servicios. Bueno, pues ahora pasamos a nuestro siguiente ponente, el doctor Jorge Eduardo Mendoza Cota, quien nos va a presentar la ponencia Evolución del comercio intraindustrial México-Estados Unidos en el contexto de la pandemia del COVID-19. Oh, bueno, de hecho tú te tienes que hacer cargo, porfa, de pasar. Nada más que te diga siguiente. Ah, bueno. La pueden poner en la mesa. Perdón, Sí. Si no, lo puedo hacer. Antes de... Sí, lo puedes. Bueno, voy a leer una breve semblanza de nuestro ponente. El doctor Jorge Eduardo es doctor en Economía por the University of Utah, es profesor investigador de el COLEF, adscrito al Departamento de Estudios Económicos y profesor en el Economics Department en SDSU. Ha publicado artículos sobre economía regional, la integración económica entre México y Estados Unidos, y la migración y su impacto en el crecimiento económico. Ha coordinado proyectos del CONACYT, de la OECD, de la Social Science and Humanities Research Council of Canada y el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana. Ha sido miembro del Comité Técnico de Evaluación de la Calidad de las Actividades de Investigación Socioeconómica de las agrupaciones del INE, del Comité Técnico del Programa Interinstitucional de Estudios sobre la Región de América del Norte, entre otros. Es miembro del Consejo Editorial de las revistas Journal of Borderlands Studies, de Estudios Fronterizos, Econoquantum y Somos Americanos. Finalmente es SNI nivel 3 desde el año 2010. Adelante, doctor, te cedemos la palabra. Bueno, pues muy contento de estar aquí en la UNAM, que es mi alma mater. Aquí estudié mi licenciatura de Economía y pues claro estar en el CISAN, que es una institución pues dedicada a los estudios de América del Norte y pues porque es muy importante para los estudios de esta región. Y claro, como miembro de la red de norteamericanistas, pues estoy complacido de estar aquí el día de hoy con ustedes. Bueno, pues el día de hoy voy a platicar un poco acerca de los cambios que se dieron como resultado de la pandemia que experimentamos hace pocos años en el comercio, particularmente de manufacturas y en específico de los sectores más importantes en el comercio de México y Estados Unidos, que pues ya ustedes más o menos lo saben, es el sector de transportes y el sector electrónico, el subsector electrónico, el subsector de transportes. Entonces, básicamente, pues esos son los objetivos, ¿verdad? Describir un poco la estructura de las exportaciones y calcular el índice de comercio intraindustrial para ver cómo evoluciona.
pues voy a tratar de ir muy rápido porque tengo varias diapositivas, láminas. Entonces, pues es más o menos como lo voy a analizar. Vamos a ver la integración México-Estados Unidos, el comercio intraindustrial, y después me voy a ir un poco más rápido porque sé que no toda la audiencia son economistas, todos estudian América del Norte, pero no todos están en la disciplina. Entonces voy a irme un poco más rápido en términos de los cálculos para determinar cuál es el efecto, cómo se determina el comercio intraindustrial. Se hace, los economistas usamos estadísticas ahí, que voy a tratar de ir rápido. Entonces eso es lo que tengo el día de hoy para ustedes. Y bueno, me voy a ir más rápido de lo que las láminas presentan ahí. Todo el mundo sabe que hay un proceso de integración muy fuerte entre Estados Unidos y México que se viene dando desde antes de la implementación del Telecán, pero que obviamente el Telecán fue muy importante porque redujo, como todos sabemos, los aranceles, abrió la economía mexicana más y permitió una acelerada integración. También sabemos que una de las características más importantes de la integración comercial de México y Estados Unidos se relaciona con estas dos subsectores de transportes, electrónica, comunicaciones, y cómo este comercio se ha dado en base a lo que se denomina comercio intraindustrial. Comercio intraindustrial significa que en el mismo subsector de transporte lo que experimentamos, lo que vemos es que México está importando, ¿verdad?, bienes que tienen que ver con el sector de automóviles, y al mismo tiempo está exportando bienes que tienen que ver con el subsector de automóviles. Hay una creciente integración por sectores de automóviles, de transporte y en el de electrónica. Entonces eso es la importancia, porque el comercio intraindustrial nos refleja todo el proceso de la globalización, de las cadenas de valor, de las cadenas de suministro que existen a nivel mundial. Es un fenómeno que se está creciendo. Sabemos que hubo una expansión acelerada y que a raíz de la pandemia, pues todo el mundo cerró, hubo un shock muy fuerte ahí de oferta, se cerraron las empresas y eso pues obviamente tuvo efectos importantes en el comercio entre México y Estados Unidos, particularmente en el año 2020, en los primeros 4 meses, digamos hasta marzo, y después hay una recuperación. Entonces más o menos vemos ahí las tendencias del comercio entre Estados Unidos y México y Estados Unidos. Vemos cómo las exportaciones de México han crecido de manera muy significativa, que es la línea azul. Las importaciones han crecido también de manera muy importante, pero pues ahí vemos las tasas de crecimiento, de manera que podemos ver que las exportaciones de México al principio del Telecán crecieron muy fuerte, al 11%, después entre 2009 y 2018 siguieron creciendo al 7%, y bueno, hubo una reducción importante por la pandemia, cayeron al 2.6%. Entonces, nos explica un poco que el Telecán tuvo un efecto muy importante, ¿no?, para impulsar la ya existente integración comercial de México y Estados Unidos, porque ya existía desde antes, ¿no? Aquí vemos la importancia de las manufacturas, pues es alrededor del 90% de las exportaciones en México. Es una cosa increíble cómo ha avanzado México. Ustedes están jóvenes, pero los que ya estamos más grandes, en los 80s veíamos que era el petróleo la parte más significativa y las manufacturas empezaban a crecer, pero estamos hablando del 90%, es realmente muy significativo. México es un exportador de manufacturas. ¿Y cuáles son las principales exportaciones? Como lo decía, pues tiene que ver con las cadenas de suministro, lo que decía la profesora Elizabeth, toda la cuestión de la fragmentación de la producción en el sector de bienes, así como en servicios, y pues esto ha generado toda una creciente, una aceleración de las cadenas de suministro en esos sectores en particular. Entonces vemos cuáles son las principales exportaciones. Pues, obviamente para las manufacturas, en el comercio de México y Estados Unidos tenemos equipo de transporte que ha crecido muy significativamente, computación y otros productos electrónicos,
y tenemos también por ahí equipo eléctrico, ¿no? Entonces vemos cómo han crecido a lo largo del tiempo, entre 2002 y 2019, las exportaciones de transporte crecieron del 27 al 35%. Entonces, esos son los sectores, ¿no? Cuando hablamos de México, es un exportador de equipo de transporte, automóviles, autopartes de manera muy importante, y en electrónicos fuimos muy importantes en televisiones ya aquí, pero seguimos siendo importantes en computación y otros productos electrónicos. Adelante. Entonces aquí vemos un poco, estos en tasas de crecimiento para el subsector de computadoras y electrónico y el equipo de transporte. Son unas gráficas que nos muestran, fundamentalmente nos muestran la caída en el 2020. Si ustedes pueden ver entre enero de 2020 y marzo de 2020, vemos caídas muy significativas en el crecimiento mensual, también como en la tasa de crecimiento. Es decir, en niveles y en tasas de crecimiento cayeron las exportaciones de electrónicos, y después pues se ha mantenido más o menos estable. Sobre todo las tasas de crecimiento han crecido, pero no de la manera que venían creciendo. Y en el caso de las exportaciones de equipo de transporte, una caída muy importante en ese mismo periodo, y las tasas de crecimiento han sido estables. Ya no estamos viendo un crecimiento muy grande. Hay crecimiento, pero no como se espera. ¿Cuál es la participación de las exportaciones del sector de computadoras y electrónicos y equipo de transporte en el total de manufacturas de estos dos subsectores? Pues lo que tenemos es que el subsector de equipo de transporte ha venido creciendo, ya les mencionaba, hasta llegar a un 35%, y el de electrónicos está alrededor del 20%. Electrónicos de hecho ha decrecido un poco en términos de la participación, mientras que el automóvil ha sido más o menos estable, en un nivel alto. Le voy a ir rápido porque si no me este es ahora cuando analizamos dentro del sector de transporte, ¿qué es lo importante? Porque hablamos de transporte. Pues lo que es más importante son los vehículos automotores que exportan, los vehículos, que es alrededor del 52%, pero sí vemos, y es muy importante señalarlo, una creciente participación de las autopartes. Las autopartes ya es un 42.5%. México no solo exporta los carros, exporta muchas partes que son muy importantes para la producción de carros en los Estados Unidos. Es muy importante México para suministrar autopartes que se usan para la producción en los propios Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es más o menos cómo es la evolución de estos subsectores, de las manufacturas. ¿Qué los determina? Bueno, pues obviamente lo determina en mucho la inversión extranjera, ¿verdad?, que viene a México para esos sectores. Y entonces aquí vemos más o menos las tasas de crecimiento en el periodo 2008-2020, que comprende este estudio, ¿no? La inversión en equipo en comunicaciones casi no creció en su tasa de promedio anual. En electrónicos decreció, pero en equipos de transporte se incrementó en un 6% por medio anual, que es muy importante, y en la de producción de automóviles 18%. No quiere decir que no haya inversión en esos, no estoy hablando de las tasas de crecimiento. Claro que hay inversión en el sector de computación y electrónicos, pero no ha crecido de manera significativa como sí lo es el transporte en particular. Esta es una línea de ajuste simplemente que nos dice, vemos la inversión extranjera directa y su relación con las exportaciones de computadoras y electrónicos, y lo que nos dice esta línea de ajuste es que a mayor crecimiento de la inversión extranjera directa, más producción en el sector de computadoras y electrónicos, lo cual nos dice la inversión extranjera pues sí tiene un efecto, por lo menos hay una correlación positiva, o sea, y obviamente por obvias razones, ¿no? Adelante. Cuando lo vemos para el equipo de transporte, la línea de ajuste es mayor, porque ustedes ven que la pendiente es superior, es más empinada, lo cual nos dice que es más importante la inversión extranjera del equipo de transporte. Entonces, esos son elementos importantes para tener. Otro factor que obviamente tiene que ver con que México sea un gran exportador de manufacturas, además de la inversión que viene de Estados Unidos y de otros países,
pues son los salarios bajos, relativamente hablando, y eso es muy importante, tan importante que los Estados Unidos, en el nuevo tratado, están propugnando para que se eleven los salarios en México, porque ese es un factor de competitividad. Y lo podemos ver aquí, si analizamos la participación de las remuneraciones en el sector manufacturero y en el subsector de transporte y de computación con relación a lo que se paga en esos sectores en Estados Unidos, vemos que para las manufacturas totales lo que se paga en México es el 16% de lo que se paga en Estados Unidos. Para lo que se paga en el subsector 33.4, que es el de computación, es el 13%. Y para lo que se paga en el transporte es alrededor también del 13%, ¿no? Entonces, pues México es competitivo, desgraciadamente, en un sector, en una área donde pues competimos por cobrar poco, ¿no? Y ese es un problema que tenemos en México, y que si bien a Estados Unidos le interesa que subamos los salarios, a nosotros también nos importaría que subieran esos salarios, y que subieran esos salarios con mayor productividad, fuera benéfico. Entonces, pues esos son elementos que tienen que ver, que están detrás de este comercio. No sé cómo ando de tiempo. Voy bien, adelante. Ahora, esa es la situación de las manufacturas, del equipo de transporte, de los automóviles, de las computadoras. Lo que trato de hacer aquí es ahora medir el índice de comercio intraindustrial, que nos diría qué tanto comercian en ese sector de automóviles México y Estados Unidos. ¿Cuánto nos manda México? ¿Cuánto manda México a Estados Unidos? ¿Cuánto manda Estados Unidos a México? Porque eso nos habla de que están ligados esos subsectores. Y están ligados por una cosa aún más fina, que es el comercio intrafirma. Es la General Motors mandando aquí a México ciertos insumos, y México mandando insumos a Estados Unidos, y hay una especie de intercambio entre las mismas empresas para producir automóviles. Y eso es esencial en el comercio de México, es muy importante, ¿no? Entonces, rápidamente les digo, si quieren regresar un segundito, la forma en que se calcula, este es un índice que se llama el Global DOI, y se calcula de esta manera, rápidamente, son las exportaciones, vamos a suponer, de una actividad de carros de México a Estados Unidos, más las importaciones de México que hace de carros que vienen de Estados Unidos, menos el valor de esas exportaciones en términos absolutos, divididos, ¿verdad?, por las exportaciones más las importaciones de los carros. Es un índice que se calcula de esa manera, es igual a decir 1 menos exportaciones, el valor absoluto de las exportaciones más las importaciones, dividido por las exportaciones. Si el índice es más cercano a 1, quiere decir que hay mucho comercio internacional. Si es más cercano a 0, es que hay poco comercio internacional. Poco comercio internacional sería que México exporta carros, pero Estados Unidos no nos está exportando carros. Cercano a 1 sería que México recibe muchos carros de Estados Unidos y está mandando muchos carros a Estados Unidos. Adelante, ahora sí. Bueno, esto me lo voy a pasar toda la discusión toda la discusión de los estudios que se han hecho, pero esto no es nuevo. Hay muchos estudios a nivel mundial y a nivel de México, pero es muy fácil. Si quieres ir un poco antes, ahí son más o menos las tendencias del comercio intraindustrial en el sector de computadoras, y está dividido por la rama de equipo de computación, semiconductores y computación. Lo que vemos que hay una reducción del comercio intraindustrial, lo cual habla que México tiene que hacer algo en este sector, sobre todo porque ya lo habrán presentado la gente que hace cuestiones internacionales, que hay una guerra comercial entre entre Estados Unidos y China, una guerra comercial muy fuerte. Entonces México se sitúa como participante pasivo de esa guerra comercial, porque nos toca estar junto a los Estados Unidos, y es muy importante para los Estados Unidos contar por México como un aliado, es decir, de alguna manera político, para esa guerra. Le conviene a México, le conviene a Estados Unidos tratar de mover muchas de esas plantas de semiconductores que están en China
hacia México. Entonces, lo que estamos viendo es que está pasando lo contrario. Ya lo dirán los compañeros más adelante, pero hay estudios donde nos dicen que muchas de las cuestiones de electrónicos, cada vez México estaba recibiendo más insumos, ¿verdad?, que incluso reexportaba a Estados Unidos, que vienen de China y de otros lugares, ¿no? Entonces, para México es muy importante esto, viendo que ha caído el comercio industrial en este sector. En el siguiente vemos de manera muy importante que cuestiones de autopartes ha sido muy importante, el comercio industrial es del 92% actualmente, y son bastante elevados, generalmente todos están por arriba del 50%, que ya se puede decir que hay comercio industrial. Entonces hay mucho comercio industrial, se ha rezagado en algunas áreas, como en los vehículos, en los motores que se exportan a Estados Unidos, pero de todas maneras sigue habiendo mucho comercio industrial. Entonces es más o menos la situación. Lo que destaca de este comercio industrial es la caída del comercio industrial de electrónicos y comunicación. Y lo que tendría que hacer México hacia adelante, que se quiere insertar en este sector que es muy relevante, porque ahí hay mucha tecnología, este sector muy importante. México tiene una tarea ahí importante que hacer. Aquí esto ya es donde entra la parte más econométrica del asunto, y no me voy a detener tanto, porque además no tengo tanto tiempo. Es un modelo empírico para analizar qué determina el comercio interindustrial, y lo que pusimos como variables pues, es la inversión extranjera directa, que ya mencioné, las remuneraciones, donde México tiene ventaja porque cobramos poco, la actividad económica de México y Estados Unidos, que tiene que ver con su PIB per cápita, lo refleja, el grado de apertura de México y una serie de variables. También metí una variable que se llama dicotómica para ver el efecto de la pandemia, y ya puse un modelo que se llama ARDL, que no voy a hablar mucho de eso, es un modelo regresivo con rezagos, pero me lo voy a obviar y voy a ir a las conclusiones, incluso más. Sí, ahí. O sea, ¿cuáles son las conclusiones que quiero resaltar aquí? Es que la remuneración sigue siendo el factor de ventaja comparativa de México. Necesitamos, en el contexto del TEMEC, necesitamos mejorar la productividad de México pues, para poder subir esas remuneraciones. La competencia de la mano de trabajo, de la fuerza de trabajo, está relacionada con lo que cobra y también qué tan productivo es. Entonces, si en México se ve forzado a subir los salarios, lo cual pues, del paso no está mal, ¿no? Va a tener que aumentar la productividad en los sectores de comercio, de electrónicos y de computadores. Otra cosa que nos dice, obviamente, que la variable dicotómica sí nos reflejó que en el corto plazo existe un problema, que la pandemia sí tuvo un efecto importante en el comercio industrial. Nos dice que cualquier efecto de recesión económica en Estados Unidos o recesión mundial va a hacer que caiga el comercio industrial. Adelante, eso es en el corto plazo. Y también, pues, de nuevo, fue un poco repetitivo porque este modelo se aplicó a varios subsectores, pero eso es lo más importante, ¿no? En el largo plazo también lo que vemos es que la inversión extranjera directa, el tamaño del mercado de Estados Unidos y las remuneraciones son los factores determinantes de este comercio. Este modelo, como todos los modelos econométricos, es parcial. Hay otras variables que podrían incluirse, pero por lo menos nos sugiere ciertas tendencias de lo que está pasando en el comercio y en el comercio interindustrial en los Estados Unidos, y pues la necesidad que tiene México de avanzar en ciertos sectores, ¿no? Para aprovechar los cambios que se están dando en el comercio. Ahorita estamos experimentando cambios importantes en el comercio. Yo creo que hasta ahí lo dejaría para no abrumarlos más con tantas cosas. Muchas gracias, doctor Jorge Eduardo. También, sin duda, uno de los temas nodales, yo diría, de América del Norte, pues es esta regionalización de la producción, que ahorita en Estados Unidos pues hay un discurso dominante, ¿no? Incluso de regionalizar aún más, ¿no? Traer cadenas productivas que estaban ya en otras geografías, ¿no? Y bueno, pues sin duda un tema muy relevante. Pues bueno, les recuerdo a nuestro auditorio que hasta el final, ¿no? de la participación de nuestros ponentes vamos a tener un espacio para preguntas. Paso entonces con el siguiente ponente,
es el maestro José Antonio Martínez Díez Barroso, que nos presentará la ponencia para escribir digitalmente en el norte. ¿De dónde vienen los componentes que integran los lectores electrónicos? José Antonio es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por la UNAM y cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos por esta misma casa de estudios. Ha colaborado como profesor de asignatura en la UACM y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de donde es egresado de la licenciatura en Lenguas y Literatura Hispánica y Filosofía. Adelante, José Antonio, te damos la palabra. Bueno, pues muchas gracias a los asistentes y a las personas que nos están viendo desde internet. Yo les traigo una presentación un poquito más ecléctica que intenta conectar con algo de algunas cosas que les he dicho en esta mesa. La presentación, más bien la idea general de este trabajo, se desprende de la tesis de grado que estoy haciendo, que es una tesis sobre la industria editorial en América del Norte. Sin embargo, como muchas de las tesis que uno va haciendo con el tiempo se da cuenta que tienen muchas ramas y se bifurca en diferentes tipos de problemas de investigación, y lo que uno propone en ese caso es recortar una parte de la tesis y convertir en artículo. Entonces esta presentación es el intento de un artículo que se desprende de la tesis, ¿no? El índice un poco de cómo se va a conducir esto va a ser la introducción, después la lectura en dispositivos electrónicos para dar un esquema general, un bosquejo de cómo se está leyendo y escribiendo en América del Norte, después un análisis de un eslabón de la cadena de suministros para preguntarnos con base en lo que está dándose en este coloquio si hay una globalización en crisis y las conclusiones. Básicamente todo es una como gran excusa de intentar ver esta idea del comercio internacional aplicado a la industria editorial concretamente en América del Norte. Bueno, una introducción breve es que desde la segunda mitad del siglo XX, pero de un modo mucho más intensivo en el siglo XXI, este proceso de escritura en América del Norte ha venido incorporando más y más, de forma mucho más pronunciada, el uso de las tecnologías de la información. Esto de acuerdo a los datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones perteneciente a la ONU. No es extraño, ¿no? Normalmente nosotros estamos leyendo y escribiendo muchísimo más a través de tabletas, de Kindles, de dispositivos como Kobo, de computadoras, de lo que antes se hacía, por ejemplo, a mano. Entonces, este trabajo analiza esa tendencia en la utilización de dispositivos electrónicos de lectura y escritura como tabletas y lectores electrónicos en América del Norte. Y algo que hay que destacar es que, aunque se siga prefiriendo en México, Estados Unidos y Canadá leer más en formato impreso, esto no quiere decir que el aumento en el uso de dispositivos electrónicos sea menor. Ha crecido y continúa creciendo año con año. Lo que es también un poco más contrario es que si se ve la idea a partir de lo que se escribe, normalmente todo casi se escribe a partir de la computadora, ¿no? Es muy raro que las personas escriban a máquina, e incluso cuando uno intenta publicar algo en una editorial, ninguna que yo conozca te lo recibe a máquina. Debe de haber, ¿no? Pero es muy raro que se dé. Con el análisis de uno de estos eslabones de la cadena de producción para la configuración de los dispositivos electrónicos, el trabajo que intento hacer es pensar que en América del Norte se lee y escribe mayoritariamente a través de una industria regional. Y esto se debe mucho, lo que intentaré demostrar en el trabajo, que es gracias al proteccionismo de los mercados, que los dispositivos, también electrónicos, que vienen de otras regiones, pueden, sin embargo, entrar con más fuerza en América del Norte y hacer que este mismo comercio regional pues, se llegue de cierta manera a fragmentar. Bueno, dos factores de por qué estudiar la lectura y la escritura en dispositivos electrónicos. Uno es que, como les comentaba, el consumo y la producción han aumentado a raíz de la pandemia, por ejemplo. Con la pandemia, la comercialización de libros electrónicos, libros digitales, ayudó a que las librerías transnacionales se mantuvieran su ganancia y que las independientes también encontraran un lugar en el cual poder mantenerse a flote y no quebrar. Sin embargo, también otra cosa que intento hacer en la presentación es que esta misma industria, como mucho sucede en las industrias en América del Norte, como la automovilística, no se puede desvincular de los vaivenes geopolíticos internacionales, ¿no? O sea, como tanto la lectura como la escritura están atravesadas por consideraciones relacionadas con mucho poder en el terreno del comercio internacional, que van a incidir en la elaboración de estos dispositivos, los cuales, como les comento, son necesarios para la lectura. Pero la pregunta de esta investigación es de dónde vienen los componentes que integran los dispositivos electrónicos. Como les comento, voy a concentrar únicamente en uno de los eslabones, porque hacerlo de todos los eslabones que conforman los dispositivos electrónicos sería muy grande y excediría cualquier tipo de intento de un artículo o de una presentación. Primero unos cuantos datos para ir
desglosando la información sobre cómo se lee en dispositivos electrónicos en América del Norte. Y es que en México, entre 2016 y 2021, que es la etapa en la que se está considerando para la investigación, la lectura de libros pasó de 6.8 a 21.5 en libros electrónicos, mientras de revistas fue de 2.6 a 21.6 y de periódicos de 5.6 a 21.5. O sea, en ese periodo, en esos 5 años, empezaron México a leer muchísimo más en dispositivos electrónicos. En Estados Unidos hubo también un aumento, y no tan significativo como en México, pero sí está reflejado, pasando de libros electrónicos de 25 a 30%, en revistas de 71 a 76 y en periódicos de 21 a 27. En Canadá es considerado en este poco de las estadísticas que están juntando de los países que proporcionalmente más lee de los tres, de acuerdo a su población, y pasa de los 54 a los 59 en libros, de 16 a 19 en revistas y de 67 a 77 en periódicos. Este es un aumento gráfico para ejemplificar e ilustrar cómo ha aumentado este mismo índice de lectura en dispositivos electrónicos en los tres países que conforman la región norteamericana. Y la pregunta que es más obvia es, ¿a partir de qué lectores electrónicos más se usan en la región? Bueno, la región en América del Norte generalmente lee a partir de dos grandes marcas, que es Amazon y Rakuten. Amazon a partir del Kindle, Rakuten del Kobo. Las dos, Amazon obviamente es de capital estadounidense, pues conocemos alguna vez, hemos comprado algo en Amazon, hemos hecho más ricos a Jeff Bezos y demás. Y Kobo es una empresa con capital dividido entre Canadá y Japón. En un momento fue más canadiense, después fue un poco absorbido por Rakuten, que es una filial japonesa. Sin embargo, algo que también es muy nuevo en el proceso de lectoescritura es que no se lee tanto en ellos como sí se hace en tabletas. En tabletas electrónicas, Apple, la de Samsung y demás marcas es donde más los norteamericanos de acuerdo a diferentes datos consumen o desarrollan su proceso de lectoescritura. Bueno, el uso de tabletas va a también ser bastante generalizado y que en México, por ejemplo, hay una penetración del uso de tabletas del 23.9% de toda la población. Ahí también se ven un poco los desequilibrios y las asimetrías de la región, porque si en México solamente el 23% o 24% casi de personas leen, en Estados Unidos el 50% usa tabletas y en Canadá el 62% de su población se desempeña a partir de las tabletas. En Canadá es más de la mitad de todos los canadienses manejan estos dispositivos electrónicos. Bueno, uno de los componentes que también hay que intentar entender cómo funcionan las tabletas para ir desglosando un poco estas cadenas de suministros en las cuales se mueve la estructura del comercio para los dispositivos electrónicos de libros en América del Norte es preguntarnos, ¿no?, de qué están hechas. Y diferentes tipos de sitios web, revistas y gente especializado que aquí, como les digo, la presentación todavía está en desarrollo y me falta estructurar más las referencias en esta parte, pero la mayoría de ellos dicen que las tabletas electrónicas están compuestas de aluminio, vidrio. Aquí también hay que especificar qué tipo de vidrio, no parece el vidrio de las ventanas, sino es un vidrio específico para hacer la pantalla. Plástico, aunque sería más correcto decir polímeros y diferentes variedades de ellos. Placas de circuito impreso, que es más cercano a la tecnología que usan los semiconductores, litio, neodimio y óxido de serie. En esta presentación concretamente yo me quisiera enfocar en lo que sucede con los microprocesadores, sobre todo porque es uno de los temas que ha más estado en boga, que se necesitan para la generación de la lectura en la región y, como ya me lo mencionó el doctor Jorge, también es parte de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos. Bueno, sigo con el análisis del eslabón para después preguntarnos si hay una globalización de crisis. Recuerda el libro de Miller que se llama Chip Work. En sus inicios, estas tres partes que eran importantes para el desarrollo de microprocesadores, que es el diseño, la manufactura y el ensamblaje, estaban íntegramente realizados en Estados Unidos. Era un proceso regional en sus inicios. En los años 60, pero con mayor fuerza de los 80 a los 90, este proceso se globalizó y diferentes tipos de fábricas, sobre todo en Asia, empezaron a manufacturar y ensamblar los dispositivos. El diseño seguía siendo en Estados Unidos, pero lo que se quería era aprovechar la mano de obra barata para que los costos de producción bajaran. Los tres países donde se asentaron este tipo de fábricas fueron Japón, Taiwán y Corea del Sur. Mientras tanto, lo que intentó el gobierno estadounidense de cierta manera fue hacer que las fábricas de ahí no compartieran esta idea de investigación y desarrollo con China y Rusia, sino que se dejaran únicamente en una producción interna que beneficiara a los propios Estados Unidos.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo en lo que estas industrias empezaron también un proceso de diseño para poder hacer interno su proceso de producción de microprocesadores. Concretamente destacan el crecimiento que hubo en ese momento de la empresa Toshiba en Japón, Samsung en Corea del Sur, creo yo una de las más importantes actuada por la coyuntura geopolítica en la que vivimos, es TSMC de Taiwán. Para que nos demos una idea de TSMC, es una de las empresas más grandes del país. Solamente esta empresa consume más electricidad que toda la capital de Taiwán, según el Taipei News, y también es uno de los principales distribuidores de Apple, y en el periodo que va de 2014 a 2020 sobrepasó en la producción de microprocesadores a Intel. Como yo también comentaba, doctor, esta empresa concretamente lo que está en planes de desarrollo junto con el gobierno de Estados Unidos durante la administración Trump es que gran parte de sus plantas y procesos de producción se mudaran saliendo de la isla hacia Estados Unidos. Concretamente lo que se quería era que se asentara en Arizona. Ese es en el plan de la administración Trump. Ahora en la administración Biden hubo, creo que a partir de 2021-2022, un crecimiento más en esa inversión y la fábrica ya empieza más en construcción. Lo que se quiere es que se distancie de la isla y pueda producir los microprocesadores concretamente en Estados Unidos, haciendo interna producción. Bueno, a partir del año 2000, por su parte, China también comenzó este proceso para hacer que el diseño, la manufactura, el ensamblaje de los microprocesadores se desarrollaran internamente. Sin embargo, ha encontrado algunos problemas para que esto se lleve a cabo. Uno de ellos es que una de las empresas para producir maquinaria para que se hagan los microprocesadores, pues no hace los microprocesadores, entonces la máquina que hace los microprocesadores es una empresa que se llama ASML, que posee más de 2/3 partes del mercado mundial. Es casi un monopolio, es una empresa neerlandesa. Y lo que ha intentado también el gobierno de Estados Unidos es que esta empresa no venda los componentes, no venda este tipo de los componentes de la industria hacia Estados Unidos. Cuando buscamos en diferentes tipos de bases de datos la historia de esta empresa y cómo se ha ido desarrollando, lo primero que se va a encontrar, por ejemplo, es toda esta guerra comercial y demandas de patentes, y a veces esta empresa demanda una patente china porque dice que robó su desarrollo, y la patente china contrademanda, y a la vez también demanda una empresa europea. Entonces, mucho de lo que se viene a noticias es sobre demandas de patentes en relación al proceso de producción de los microprocesadores. Lo que ha hecho Estados Unidos en fechas recientes, por ejemplo, para mitigar este tipo de guerra comercial, es declarar los microprocesadores como tema de seguridad nacional, bajo el argumento de que también es parte de la esencial para los componentes de la industria militar. Entonces, con ello, como hacen muchos otros tipos de sus industrias, como también es en la parte climática y demás, han declarado como seguridad nacional, le da prioridad. Aquí lo que les quería preguntar es un video del medio de comunicación Vox, donde se ve cómo esos tres procesos de los que les hablaba, el diseño, la manufactura y el desarrollo de los softwares, se quiere hacer un proceso interno en Estados Unidos, acortando estas mismas cadenas de suministros internacionales para que las tres regresen a estar internamente en el país. A la vez, lo que se quiere es que China no crezca en el desarrollo intensivo de la producción de microprocesadores, es decir, cada vez que va generándose más y más, cada vez que pasa más y más el tiempo, la tecnología de los microprocesadores aumenta exponencialmente. O sea, no es lo mismo lo que nosotros leemos actualmente en el teléfono que tenemos en el que teníamos hace 10 años. El microprocesador, por ejemplo, desarrolla ahorita 20 millones de operaciones y en sus inicios hacía 4. O sea, crece con años más y más. Y si Estados Unidos se mantiene como punta de lanza en este mismo proceso de producción de microprocesadores, pues va a seguir siendo mucho más competitivo internacionalmente que China. Es lo que está detrás, según el medio Fox, de esta guerra comercial. Y eso se ve en los ejemplos en lo que sucedió con la empresa ZTE de producción de celulares, de demás dispositivos electrónicos, y Huawei, donde Estados Unidos hizo que no se importaran las componentes de microprocesadores a China, intentando hacer que estas empresas quebraran. Y no solo esta estrategia está encaminada a fortalecer la industria nacional del país, de Estados Unidos, porque intenta internalizar, hacer interna la cadena de suministros de microprocesadores. Y lo que de cierta manera lo que intento hacer en esta presentación es
es ver si se pone en duda esta idea de globalización al ser que se está regionalizando un sector económico a partir del análisis de uno de los eslabones de la cadena de suministros. Bueno, todo esto, ¿cómo afecta el proceso de escritura en América del Norte que yo desde el principio? Es que pues muchas de estas ideas de que si China sigue creciendo como es la intención de parte del gobierno del país, va a hacer que la forma en como leemos y consumimos esta lectura en América del Norte pues cambie, ¿no? De pasar a consumirlo a través de dispositivos electrónicos meramente hechos en la región a que se abran hacia otros tipos de lugares. ¿Dónde se ve esto muy bien? Por ejemplo, en la guerra que sucede entre las industrias editoriales. Buena parte de lo que leemos en literatura, ensayo, poesía y demás es porque la producción editorial que se hace de parte científica es otra cosa, es algo completamente diferente. Ahí hay también una guerra entre diferentes organizaciones como Elsevier y demás grupos de megacorporaciones, pero en el terreno más de la literatura o de la producción editorial que vimos cuando entramos a las librerías como Gandhi, el Fondo de Cultura y el Sótano, está dominado por Penguin Random House, que son un gran conglomerado que conjuga muchas empresas dedicadas a la cultura. Son incluso quienes la casa filial está en Alemania, que se llama Bertelsmann, son los que hicieron, por ejemplo, la canción de Despacito. Además de ese libro, hacen muchos otros tipos de producciones de la cultura. En América del Norte lo que tenemos mucho más presente es Harper & Collins Publisher. Hay una guerra muy fuerte entre la industria europea y la estadounidense por mantenerse entre la mayor. Sin embargo, lo que más se ha visto actualmente, y eso se ve en muchas publicaciones relacionadas con el tema como Publishing Research Quarterly, que es una publicación de Springer, es que la industria editorial china va creciendo mucho más fuerte y en poco tiempo está destinada a crecer más que la que se produce en Occidente. Una de ellas es China Publishing Group, que es una filial del gobierno chino que tiene capital privado y capital público. ¿Dónde se ve también esto? En el uso de tabletas electrónicas en China. Cómo se ve que va creciendo más y más el uso de estos dispositivos, de lo que se ve incluso en América del Norte, y también en el manejo de venta de libros por internet. Hay también que hacer un estudio un comparativo entre lo que sucede con Amazon y Alibaba, por ejemplo, que son dos de los grandes mayoristas en venta de venta por internet. Y unas conclusiones rápido es qué sucede en el sentido de que si la producción sigue siendo regional, pues una mayor distribución en el contenido editorial norteamericano, se puede también dar un reforzamiento de la integración a nivel cultural, también una capacidad de colaboración entre editoriales de los países que integran América del Norte y una visibilidad de los autores que abordan las problemáticas propias de la región. Pero ¿qué sucede en cambio si esta misma industria editorial se empieza a globalizar y hay una apertura a diferentes tipos de mercado? Pues también va a haber una apertura a un contenido diferente al producido en Occidente. Va una visibilidad de autores poco o nada valorados, también una capacidad de colaboración entre editoriales entre los países asiáticos y sobre todo una ampliación de una perspectiva cultural que considere la multipolaridad, que no nada más se encasille en una unipolaridad. Es un poco la bibliografía que usé para la presentación y que de incluir en el artículo, y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, José Antonio. También una presentación muy interesante. Yo me quedaría con una frase, y es que la organización industrial y de los mercados no escapa a estas rivalidades geopolíticas, ¿no? Bueno, pues ahora, para cerrar con broche de oro, vamos con la última ponencia, que se titula Crisis 3.0 en Norteamérica, la incidencia del TEMEC en el comercio electrónico y digital, de Hugo Alberto Guadarrama Sánchez, quien es miembro del Colegio Nacional de Bibliotecarios desde el año 2016. Él es doctor en bibliotecnología y estudios de la información. Sus líneas de investigación están enfocadas al análisis de contenidos y la organización del conocimiento. Actualmente es profesor de educación a distancia de la licenciatura en la UNAM. Asimismo, se encuentra realizando una estancia postdoctoral aquí en el CISAN. Adelante, te cedemos la palabra. Gracias, muchas gracias. Antes que nada, gracias al CISAN por la invitación y también gracias a ustedes por darse el tiempo para venir a escucharnos un poco, ¿no?, acerca de estos temas.
Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es la crisis 3.0 en Norteamérica, la incidencia del TEMEC en el comercio electrónico y digital. Entonces, para esto, para problematizarlo y darle un cariz académico, yo me basé más que nada en la cuestión del planteamiento del problema, es que hay actores dominantes y también hay anteposiciones en esta cuestión del TEMEC. Entonces, la pregunta es cómo se manifiestan estas subordinaciones y estos planteamientos de los actores hegemónicos y en qué se manifiestan, o sea, cuál es la evidencia que dan, pues. Bueno, a partir de acá se va en automático, entonces voy contra mi propio tiempo. Lo que estamos viendo es la globalización y la crisis digital, que es el primer apartado de lo que trata mi texto, que habla acerca de la globalización. Entonces, de acuerdo con un autor que se llama Itela, él menciona que hay una globalización real, que es lo tangible, lo que se genera, el capital, y una globalización virtual. Esta globalización virtual, estamos hablando de contenidos, de datos, de transferencias y de valores en código binario. Entonces, él habla acerca de la globalización y lo que produce, ¿no? Entonces, ¿qué es una globalización? Pues estamos hablando de dependencias, codependencias a nivel internacional, pero que la globalización implica procesos sociales, económicos, culturales y tecnológicos. Entonces esto va derivando en crisis, porque las crisis son que un exceso y una ausencia de, ¿no?, en su sentido clásico. Entonces las crisis en un aspecto tecnológico, estamos hablando de lo que es la crisis 1 y la crisis 2, lo que está involucrado en el software y en el hardware. La primera crisis habla acerca de los 60. Entonces ahí estamos hablando de la incapacidad de las computadoras para manejar los datos, ¿no? Y después viene el software, ¿no? Cómo se gestiona. Entonces necesitamos hardware con ese potencial de almacenar y después el software con esa característica de poder interpretar los datos masivos. Entonces, teniendo esta crisis 1 y 2 es porque yo me monto sobre lo que han escrito anteriormente Fitzgerald, y yo digo que es una crisis 3.0, pero nada más para empatar con la cuestión de América del Norte, ¿no? 3 países, crisis 1, 2, bueno, ya, ¿qué más da? Crisis 3.0, ¿no? Esto es para darle ese cariz de qué es lo que viene. Entonces, de eso trata un poco mi ponencia con ustedes, de explicar qué es lo que yo considero que es la crisis 3.0. Entonces, lo que es el mercado informático, ¿no? que actualmente se está manejando mucho, que es lo que nos ayuda a comprar cosas, ¿no? Y se menciona el comercio electrónico. ¿Y por qué digo comercio digital? Porque también, de acuerdo con Álvarez, otro autor que aborda este tema, pues él está hablando acerca de lo que es el comercio electrónico tradicional, por lo que es no e-commerce, o sea, la cuestión electrónica que existe en aquel entonces. Pero como se fueron desarrollando nuevos contenidos nativos en computadoras, entonces ya se entiende como digital. Él hace esta dicotomía, pero no es necesario entenderlo así, es solo para mencionar que se puede vislumbrar como una cuestión electrónica de impresoras, de teléfonos fijos, de faxes, pero también en un sentido digital de lo que es la transferencia de datos, de contenidos y sobre todo la creación de software. Entonces, en este aspecto yo hago énfasis en lo que va entrando en lo que es el Tratado de Libre Comercio, porque es donde se menciona el software en primera instancia como obras literarias, se empezó a tipificar. Entonces te decía que no podías hacer copias del software, y más adelante ya estamos viendo que ya no son copias, ya no es la copia, sino que es la licencia, es una cadena de valores que tienes que tener, que tienes que comprar, pero tienes que tener cuidado, ¿no? O sea que el sistema operativo, yo siempre digo que es una cuestión muy injusta. Cuando compras una computadora no te tienen por qué estar cobrando 4,000 o 5,000 pesos por un sistema que tú no pediste, pero esa es una cuestión también que entra de acuerdo con Habermas, que es como el Estado, ¿no? Cómo se vincula con el sector privado, pero al mismo tiempo cómo empieza a requerir cambios en la sociedad. Pero si no hay resistencias, lo que llamo también resistencias de alto octanaje, entonces, ¿cómo se pueden generar los cambios? Pero para que haya una resistencia necesitas conocimiento, y en este caso es conocimiento altamente especializado. Entonces, bueno, el siguiente apartado es el ámbito tecnológico digital del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿qué dice el Tratado de Comercio? Ya que viene ya, o sea, vamos al grano.
que habla un poco de lo que son las restricciones, ¿no? En su apartado de comercio electrónico, comercio digital, como lo queramos ver, porque menciona la palabra digital varias veces. Entonces, ¿qué implica para ellos lo digital y para nosotros qué implica? O para los canadienses, ¿no? Habría que también aterrizar esos términos. Entonces, en ese capítulo habla acerca de restricciones, ya que vienen los resultados, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esa subordinación? Pues resulta que la Ley Federal del Derecho de Autor, en el artículo 114, te dice que si es para fines académicos o de estudios, se puede realizar ciertas copias del software, ¿no? Bajo ciertos contextos. Pero también en el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor en México te dice que hay penalizaciones en caso de estar lucrando con el software y con el hardware. Entonces ahí venía la confusión, desde hace 2 años se ha estado discutiendo. Y luego, ¿cómo se aterriza? En el Código Penal se establece que sí va a haber una sanción, inclusive de prisión, en el caso de estar operando con un software si no tienes el permiso. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Que esos artículos fueron agregados el día 1 de julio del 2020. Entonces, yo lo contrasto con Canadá, porque en Canadá, desde el Parlamento canadiense, se creó un comité desde el 2017 y se fue trabajando hasta el 2019 para estar evitando estos abusos sobre los ciudadanos canadienses que acceden a ciertos servicios de contenidos, ¿no? Entonces, ¿por qué yo sí y aquí no? Entonces, suena un poco la facilona de que, bueno, ¿qué implica eso? Ponerte a trabajar, ponerte a pensar, estar negociando, pero aquí la cuestión era la presión también del TEMEC. Entonces sí, lo pasamos ese día y que se haga, ¿no? Ya nadie va a decir nada, porque esto es una cuestión tan sutil que ha pasado de generación en generación, que tú llegas a la escuela y tienes Windows normalmente, tú llegas a un trabajo y tienes Windows, entonces a ellos esta es una cuestión de condicionamiento y adoctrinamiento tecnológico en donde tú no tienes la libertad de revisar otros sistemas operativos. Tú compras una Mac, pero está pegado el software con el hardware. ¿Por qué es tan bueno? Bueno, porque su hardware es costoso, porque su software también es muy grande en un sentido abstracto, pero el hardware aguanta, ¿no? En cambio, si utilizas, por ejemplo, GNU/Linux o una distro Linux, es muy simple y a lo mejor no te da, ¿no? Para realizar tus actividades, pero tienes la libertad de modificar ese sistema operativo. Entonces también entra la cuestión de que no tenemos una educación y la curva de aprendizaje tecnológico se incrementa y se incrementa y se incrementa pasando los años que uno vive, y entonces te vuelves codependiente, o más bien te vuelves dependiente de ciertos productos digitales. No importa cuánto vaya a costar, porque lo que estás haciendo es el pay to win, o sea, pagar para ganar. Entonces estos softwares te dan ciertas ventajas que posiblemente otros no tengan. Entonces, ¿cómo se entiende esta brecha de conocimiento? Que es la ausencia de algo, que deriva en la brecha digital. Y la brecha digital en sus 3 fases es, primero, el acceso a los artefactos tecnológicos, luego al uso de estos artefactos en software, y después, al último, son los beneficios económicos que te puede derivar en usar estos artefactos y softwares y contenidos, como las plataformas, ¿no? Que se están generando. Y aunque hay una precarización del trabajo, pues hay ingresos económicos para todos aquellos que capitalizan el uso de estos artefactos. O sea que la tecnología no es para todos, pero si hubiera una educación y una formación desde la primaria, secundaria, preparatoria para entender otros sistemas, o sea, sería otra cosa. Lo que me está avisando esta imagen es que sí, bueno, sí puedes hacer reparaciones en México con el hardware, pero no puedes meter al software. Entonces, utilizando un poquito el ejemplo de los automóviles, que tengo entendido que tienen una computadora y un chip, y hay algunos que son turbo, entonces puedes modificar el comportamiento de estos automóviles para que vayan más rápido, más lento. Ay, yo no sé qué implicaciones tengas con meterte al hardware y al software con los escáneres, pero es un ejemplo, no estamos hablando de la cosa material del software que hace que se comporte de tal manera. Entonces, el asunto es este, ¿no? Luego te venden laptops que solamente tienen un núcleo activado, pero tú por no saber estás trabajando con un núcleo en vez de trabajar con los 8 núcleos, pero entonces te tendrías que meter a la BIOS para activar los 8 núcleos y para que sea más rápida tu computadora, pero esta es una cuestión igual de educación. Entonces, por eso digo que es una curva muy alta de aprendizaje en primera instancia, desde cero. Luego viene esta cuestión acerca de, por ejemplo, por qué considero que eres un usuario
con New o GNU, por eso te enoja Richard Stallman, si dices GNU, algo así, /Linux o con una distro Linux, porque la terminal me lo está diciendo. Te dice tu usuario y utilizas un comando que es sudo. Super user do, el super usuario hace. Entonces, desde mi punto de vista, eres el usuario, pero en cambio con Windows o iOS eres más como un cliente, ¿no? Te tratan más como un cliente porque tienes que estar pagando suscripciones. Y esa es la cuestión, que una cosa es las ventajas y desventajas. O sea, no podemos estarnos enamorando de software libre, open source o software propietario por dependencia, sino qué es lo que necesitas. Y entonces está viendo en las universidades los catálogos, ¿no?, que se están implementando también sistemas operativos, y por ejemplo COA para el catálogo de acceso a los registros, ¿no? Entonces aquí, para hacer también para hacerle manita de puerco a mi trabajo, entonces Canadá, Estados Unidos y México, principales representantes. Entonces el más popular de aquí es Richard Stallman, pero mencionar que Miguel Icaza, que tiene estudios en la Facultad de Ciencias, colaboró con New/Linux para crear un entorno virtual, los gráficos que ves en tu computadora de inicio en tu escritorio, y colaboró para insertar su trabajo, para hacerlo compatible, que se llama Genome. Entonces esto es a lo que se le llama también apariencia, ¿no?, sensación de apariencia, que es una cuestión patentada por las grandes empresas. Tú ves un entorno digital, ¿no?, y te acostumbras a trabajar en ese entorno. Entonces a eso se le llama sensación y sensación de apariencia, una cuestión así transliterada al español. Entonces también implica muchas cosas, ¿no? O sea, es complicado, sí, pero eso también está muy relacionado, por ejemplo, con el conocimiento especializado de puedes hacer cosas muy básicas, no tienes que ser informático. Con un simple texto plano puedes cambiar el comportamiento del sistema operativo, pero la cuestión es que no tienen los permisos. Y eso puede economizar, por ejemplo, el consumo de tu energía, por citar algo muy simple y rupestre. Entonces aquí la cuestión es esa, ¿no? O sea, nunca nos han dicho, y son cosas muy sutiles que no te das por enterado, hasta que mencionan que el 1 de julio del 2020 ponen leyes, porque esa es una ley federal del derecho de autor, y luego la otra el Código Penal. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pero también es eso, ¿no?, que es como la mala práctica política, que como te acaba pegando. ¿Y por qué en Canadá sí se tomaron ese tiempo, ¿no? Que se implica muchas cuestiones, y también lo que tiene que ver con el conocimiento especializado, que terminan siendo matemáticas y que termina siendo teoría de conjuntos, pero habría que buscar las maneras para hacer más asequible la enseñanza en la cuestión informática y en el código de programación. Y entonces esa es mi conclusión, ya para terminar, que es la crisis 3.0, que yo considero que es una brecha digital que no necesariamente está relacionada con los artefactos, sino con la cuestión de poder leer y escribir código muy simple, pero al final de cuentas te da pauta para poder interpretar los códigos de programación más complejos, y entonces que ya no te estén chamaqueando, ¿no?, que no te estén dando vueltas, y tú tengas un ligero conocimiento de cómo funciona. Muchas gracias. Muchas gracias también a Hugo Alberto Guadarrama, una exposición muy interesante. Y bueno, pues entonces pasamos a pues una ronda de preguntas para nuestros ponentes. Les pediría para ello pues que se presenten muy brevemente y también de forma muy concreta pues planteen su cuestionamiento, que nos puedan decir a cuál o cuáles de nuestros ponentes va dirigida su pregunta. Mientras hay preguntas, creo que es muy importante, aunque lo mencionamos en la mesa, esta cuestión de la pandemia. Todo es muy evidente, hasta el comercio en los productos, en los bienes. Es más difícil verlo en los servicios. Pero, por ejemplo, nuevamente remitiéndome un poco a
a lo que vi en estos reportes con respecto a la pandemia, mientras que lo pudimos ver para la manufactura o para los autos o la inflación o el producto. El primer trimestre del 2020 bajó todo, crecieron las tasas de desempleo, etcétera, etcétera. No es tan fácil verlo en los servicios, pero por ejemplo, con la pandemia, digamos que me asusta un poco, ¿no? Con la pandemia, los diseños y los proyectos de arquitectura y de ingeniería, por ejemplo, en Estados Unidos, bajaron muchísimo. Y el propio reporte dice, y no creemos que se regularice en años. O sea, es esta cuestión de los cuellos de botella que hemos visto en la manufactura, pues también se ven mucho ahora en los servicios, ¿no? Y por ejemplo, otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la medicina, es que hubo muchas más consultas por computadora, ¿no? Telemedicina y esa parece que va para arriba, y las consultas del comportamiento humano, etcétera, etcétera, también van así, ¿no? Entonces digamos que es un poco de la comparación de bienes, servicios, pandemia y pues la mente también, ¿no? El comportamiento. Puedes pasar el... Buenos días todavía. La verdad muy interesante toda la mesa, y quisiera en alguna forma, y aprovechando de que no hubieron preguntas, quizás abordar puntos específicos. Para el doctor Martínez, la verdad me llamó mucho la atención esto de hablar de los chips, de lo que pueden ser esta forma de los lectores. Pero apenas en el año pasado, me parece, en Estados Unidos, se aprobó la ley sobre la fabricación de chip y se ha hablado de una inversión enorme. Mi duda es qué tanto va a venir a revolucionar esto, o realmente este tipo de lo que puedan ser estas guerras comerciales, y sabiendo que es un factor, un ingrediente importantísimo en esta parte tecnológica, qué tanto esa ley dentro de Estados Unidos puede venir a, no sé si acelerar o a incrementar este tipo de conflictos para con China. Con el doctor Mendoza también me llamó la atención en sus conclusiones lo que habla de cómo ese factor de diferencia de salarios es pero determinante en este tipo de comercio intraindustrial. Pero también ayer escuché una de las ponencias en la tarde en el mismo coloquio muy interesante, que hablaban de cómo los sindicatos en esta nueva negociación de lo que es el Tratado de Libre Comercio han llegado a tener mucho, pero mucho poder de negociación, no solo para con sus líderes, que era un poco la ponencia que se hacía, sino que el peso específico que puede tener. Entonces entiendo yo que este problema de los salarios, los sindicatos también lo van a llevar al extremo y van a hacer lo más posible para que este tipo de efecto, de estos desbalances que puedan haber entre un país y otro, se vayan, no sé si haciendo más cortas esas brechas. Y por el otro lado, con el doctor también Guadarrama, yo no sé en qué medida esto que él apunta y que creo que es muy sugestivo, muy provocador, hasta dónde viene la culpa, si es parte de gobiernos como tal, o es el poderío que tienen estas empresas como para ellos mismos tratar de implementar este tipo, por ejemplo, de Windows, hacerlo generalizado y no tener más espacios como lectores, o no darles esas importancias. Si usted habla de que en Canadá lo han hecho, ¿en qué términos se ha hecho con Canadá? ¿Ha sido el gobierno? ¿Han sido las organizaciones? ¿Han sido las mismas universidades? No sé si para facilitar esto, o por dónde viene esa culpa que se puede decir que si en Canadá se ha hecho, ¿por qué aquí no lo hacemos? O no sé si a nivel internacional también hay culpa de gobiernos que permiten este tipo de monopolios o generalidades de estas empresas
manejan eso. Perdón por extenderme. Muchas gracias. ¿Está prendido? ¿Se escucha? Muchas gracias. Una duda para el doctor Guadarrama. Usted hablaba de Habermas y de la vinculación entre las empresas privadas y mercantiles y el Estado, bueno, en su cuidado. ¿Se puede hablar? Es una duda, pero más teórica. Y si usted me ayudaría a explicarlo, porque es algo que estoy haciendo en mi proyecto de investigación y me parece muy interesante. ¿Se puede decir que una empresa privada tiene el mismo interés político que el Estado donde reside? O sea, hay una vinculación, o sea, se puede hacer una conexión de que la empresa cuida también un interés del mismo Estado, ya sea por su... O sea, hay una conveniencia de intereses, o es el mismo interés, o sea, ¿convergen los intereses o es el mismo interés? Eso sería nada más como un teórico, pero me ayudaría mucho. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, si quieren, colegas, comenzamos con las respuestas. ¿Quién quisiera comenzar? Si quieren, vamos en orden. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. ¿Qué tanto puede revolucionar esta guerra con China, esta guerra comercial con China, de acuerdo a la ley que se aprobó actualmente? Es algo que ya también se venía viendo desde gestiones anteriores, como lo mencioné, el periodo de la administración Trump fue de los primeros en preocuparse por estas cuestiones, intentando regionalizar más la producción, y ya con Biden fue que se aprobó esta ley para que la empresa taiwanesa mudara parte de su producción hacia Arizona. Pues eso es lo que ya estamos viendo actualmente en tantos noticias o políticas que nos concentramos que vemos en la televisión, por ejemplo, esto que se vio con los ovnis o los globos de espía chinos que venían. Muchos lo interpretan también que de acuerdo con este mismo conflicto entre guerras comerciales. Ahora, lo que también se ve con lo de la isla sí es parte de la soberanía de China, que el gobierno chino lo interpreta como parte de su territorio y que Estados Unidos no lo reconoce como tal. Está también, creo yo, en el trasfondo de la producción de esta gran empresa. Es de las empresas muchísimo de las más enormes que hay del mundo. Fue, creo que, de las 20 o 50 más capitalizables en tenido su puesto durante bastantes años. Entonces, dicho la que trabajan muchas personas ahí, yo creo que uno de los trasfondos que hay ahí no nada más como territorio, sino es también cuestión de desarrollo tecnológico. No lo reconoce como tal, no tanto porque importa tal vez la soberanía de la isla, sino no la reconoce como tal porque hay una empresa importante que produce microprocesadores que a la larga, si forma parte del gobierno chino, pues esos microprocesadores podrían ampliar su poder militar, por ejemplo, o su poder también producción de tecnología, que por sí ya es muy grande. Entonces sí es parte, yo creo que sí lo revoluciona y sí va como por ahí. Gracias. Bueno, pues respecto a la pregunta que me haces, sí, efectivamente el TEMEC está empoderando de alguna manera a los sindicatos. Como lo señalaba, es en el interés de los Estados Unidos que México eleve los salarios. Particularmente se plantea en el sector de la industria automotriz, la diferencia es muy grande, entonces están solicitando que un porcentaje de estos automóviles sea producido con salarios mucho más altos, $16 la hora. Y claro, esto va a empujar a los sindicatos a que tengan mayor poder de negociación para que se den justamente los salarios, y esto se va a dar. Yo creo que esta brecha se va a reducir. Mi planteamiento era en el sentido de que también México, o también en esos sectores, a la vez de que se eleven los salarios, debe de elevarse la productividad para que México pueda seguir siendo competitivo, porque la tendencia, si no es de esta manera, pues México va a perder competitividad en estas exportaciones. Yo quería comentar un poco también que todo esto está relacionado con una guerra en términos de competitividad que se está dando. A mí me pareció muy interesante la mesa porque hablamos de cosas que están muy integradas, ¿no? Desde la brecha digital, la tecnología, de los chips, los servicios. Todo esto es digamos, un fenómeno que se está dando y que pone en contradicción, pone en contraposición a la privatización de los servicios, de la información digital, nos pone como en una pelea entre privatización y socialización. Hay que acordarnos todavía hace 15 años, ¿no? El internet y muchas
plataformas digitales, la idea era que fueran sociales, ¿no? Y poco a poco, al transcurso de 15, 20 años, se han venido privatizando más y más. Es un poco lo que tú comentabas, es un problema en ese sentido, y claro que se privatiza para, pues, a fines de lucro para las empresas que están trabajando en estas áreas de servicios digitales, y también genera mayor competitividad en el sector servicios. No podríamos entender el crecimiento del sector servicios sin la tecnología que implica todo el conocimiento digital, que le genera mucha competitividad a Estados Unidos y que ahí México pues está quedando, obviamente, se está quedando atrás. Es el caso de litio, es el caso de los semiconductores. México empezó su maquila produciendo semiconductores, pero como bien decía José Antonio, hay de semiconductores a semiconductores, ¿no? O sea, están muy sofisticados los semiconductores actuales. México empezó de esa manera. México tiene producción de semiconductores. Yo creo que ahí sería una manera muy importante de que México pudiera seguir avanzando en esto. Adherirse, digamos, al cambio tecnológico, sobre todo si consideramos que las industrias líderes ahora están en los sectores de servicios y en los sectores de alta tecnología. Los carros siguen siendo importantes, pero no es la industria líder de hace 50 años, en los cuales era lo que empujaba las economías. Ahora es toda la cuestión digital, toda la cuestión de la información. Entonces yo creo que todo eso de los salarios, todo eso de la privatización, socialización, la brecha digital está dentro de este mismo contexto. Era un comentario un poco extendido para decirlo. Bueno, respondiendo primero a la pregunta, la primera pregunta, bueno, es que es complicado. Lo que yo estoy hablando del Parlamento canadiense que designó a un comité fue exprofesamente para atender ese apartado del comercio electrónico del TEMEC en 2017 hasta el 2019. Ellos lo estudiaron, es una cosa. Luego, la otra cosa, estaríamos hablando de una cultura digital, una cultura de programación, que aquí la cuestión con este país es que el idioma es el español y los comandos que utilizas y el código de programación es en inglés. Entonces por ahí hay una cuestión, como diría Lauren Jane Smith, ¿no? Que la lengua es el primer elemento cultural que lo defiendes, pero también es como se va expandiendo. Entonces, por ejemplo, te das cuenta que en la India son prolijos para el software libre y el open access, pero por el idioma, en esta facilidad de entenderlo medianamente. Entonces en India hay una gran producción, y si tú ves los tutoriales de Linux o cualquier otra cosa de programación que estén gratuitos son de la India, te das cuenta por su acento, ¿no? Por su pronunciación. Entonces es por eso, ¿no? Una cosa es lo que se hizo en un sentido político en Canadá, y otra cosa estaríamos hablando de una cultura digital, pero eso ya compete a otras cosas como la curiosidad, pero también en la formación. Entonces yo les puedo decir que en el 2012 yo conocí Ubuntu, que es una distro en Linux, y si no hubiera sido por un profesor en la licenciatura, a mí nunca me hubiera pasado esa posibilidad. Entonces estamos hablando de formación, pero eso ya implica una cuestión más compleja. Y atendiendo, por ejemplo, a lo de Habermas, pues yo voy a sacar un poco el acordeón. Bueno, te voy a comentar que, por ejemplo, consulté de problemas de legitimación en el capitalismo tardío en 1999 y me apalanqué un poco con Ureña, con la teoría crítica de la sociedad de Habermas. Y ahí expone un poco el tema de esta cuestión teórica, pero yo diría que más bien es el Estado el que subsidia estas compañías con el afán de tener esta hegemonía, ¿no? O sea, te subsidio, pero en cierto momento te voy a pedir cierta tecnología para cuestiones militares, ¿no? Es lo obvio, los drones, los satélites. Entonces yo te doy chance, te doy las facilidades, pero tú en cambio a mí me vas a dar, cuando llegue el momento, la tecnología para poder tener este avance militar. Normalmente se va por eso, ¿no? Pero también hay otras cosas. Entonces yo señalo que, por ejemplo, California, que el Valle del Silicio, ¿no? Porque ahí están todos estos conglomerados, por ejemplo, Intel, AMD, Nvidia, porque están ahí, porque es una concentración que tiene sus antecedentes históricos, que estos programadores informáticos se salieron de ese esquema rígido de los horarios, de las formalidades de etiqueta, y construyeron su propia sociedad, y que algunos le llaman que es un desierto cultural. Eso no importa, pero la cuestión aquí es la producción económica y tecnológica que se da en contubernio en el Estado y con el sector privado. Es problemas de legitimación de la sociedad moderna, ¿no? Sí, ahorita te lo paso.
Muchas gracias. ¿Y eso podría aplicarse a cualquier industria? Pues lo que pasa es que Habermas se le critica mucho porque es muy general, por ejemplo, es muy amplio. Y por ejemplo en mi clase, Loom es muy certero. Ajá. Entonces yo por ejemplo me estoy agarrando de Habermas porque es una cuestión muy grande y compleja y la puedo aterrizar. Claro. Pero ya depende más bien de tu enfoque que le hayas puesto, que vendrán los sistemas sociales o sistemas artificiales. Social y artificial. Gracias. Muy interesantes los comentarios, las preguntas. ¿Alguien más? Aprovechen. Ahorita que hay descuento. Pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Carlos. Bueno, entonces, antes de cerrar el panel, me gustaría hacer un comercial. Invitarlos para las 12:30 en la sala del piso 7 para la mesa América del Norte en la disputa hegemónica global. A la misma hora en la sala del piso 10, Arte y Resistencia en América del Norte. Y también hoy a las 4 en esta misma sala se va a proyectar el documental Tijuana, Ciudad de Migrantes. Les recomiendo mucho que asistan a él, yo ya lo vi. Es un documental muy bien hecho. Bueno, pues sin más les pido un aplauso otra vez para nuestros excelentes ponentes. Muchas gracias por su asistencia y que tengan buena tarde. Igualmente. Gracias.